¿Tú qué tienes en tu casa, tú como mamá? Un medicamento para la fiebre, paracetamol, o sea, es básico. En los niños menores de 5 años la fiebre es una urgencia por el riesgo de crisis convulsivas, ¿no? Y jeringas y solución salina. Para los lavados nasales. Para los lavados nasales. No recomiendo que tengan antibiótico, pues porque lo van a querer usar. Y en el 90% de las veces no lo va a necesitar. Y lo digo como mamá trabajadora, o sea, justo mi niña está en guardería y cuando se los digo a las mamás, es como entre que me juzgan o me entienden, alguna de las dos, ¿no? Ay, pobrecita, y yo le hablo muy contenta. Pero, y sí hay pacientes en los que sí definitivamente no indicamos guardería, pero no se va a enfermar por andar sin calcetines, por andar descalzo, por tomar helado, por comer nieve. Entonces, de hecho, en algunas ocasiones hasta la nieve te ayuda porque lo fresco te va a suavizar la garganta. ¿Por qué te piden que sea inyectado? Es porque piensan que con 3 ceftriaxonas le vas a ganar un esquema de 7 días de amoxicilina. Y no, lo que estás haciendo es darle una bomba atómica a algo que a lo mejor con amoxicilina iba a salir. Entonces, en los esquemas de 3 días de ceftriaxona, pues ya deberían de estar penados por la ley. El que tenga tos el niño es como que te prende un foquito del tablero del carro. No te debo de dar algo para apagar ese foquito. La gran mayoría de esa tos es por mocos, ¿no? O sea, la gran mayoría de la tos con flema es porque el niño trae mucha descarga posterior y a veces no necesita otra cosa que lavarle la nariz. Entonces, o sea, hacer nasales de con solución que justo salina. platicamos solución salina directo. Sí. O sea, soy muy fan. Realmente a veces hasta miel con limón como remedio de la abuelita va a ser suficiente. Y la miel siempre en niños mayores de 1 año, ¿no? En los niños menores de 1 año está contraindicado por el riesgo de botulismo. Estamos en el segundo episodio del podcast. Tenemos a la doctora Michelle Martínez. La doctora Michelle Martínez es neumóloga pediatra en Hermosillo, en el Hospital San José. Tiene su consultorio. Y bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Hola, Isaac. Muchas gracias por la invitación. Andamos muy, muy bien y pues vamos a ver qué sale de esta platicadita, ¿no? Pues primero cuénteme, ¿qué hace una neumóloga pediatra? Ok, los neumólogos pediatras lo que hacemos es todas las enfermedades respiratorias de los niños. Siempre les digo, doctora de pulmones chiquitos, ¿no? Para explicar. Entonces vemos desde resfriados, tos, asma, eso es gran parte de mi consulta, pero también vemos enfermedades complejas como malformaciones pulmonares o fibrosis quística, o sea, enfermedades más, digamos, específicas del pulmón. Pero lo más frecuente pues son síntomas respiratorios crónicos, ¿no? Eso es la gran parte de lo que hacemos los neumólogos pediatras. El camino para ser neumólogo pediatra, ¿qué tengo que hacer? ¿Estudio medicina completo? Sí. O sea, antes que nada, pues los dos somos médicos generales, ¿no? Sí. Y luego entra usted a pediatría, o sea, se forma primero como pediatra y luego se hace una subespecialidad, ¿es correcto? Sí, es correcto. Yo estudié aquí en la Universidad de Sonora, entonces en ese entonces eran 6 años y medio, creo que ahorita acaban de subirlo a 7, pero hice 6 años y medio y luego me fui a hacer pediatría a Centro Médico de Occidente en Guadalajara. En ese entonces en el IMSS eran 4 años de pediatría, entonces hice 4 años de pediatría, tienes que terminar, y luego hice 2 años de subespecialidad en neumología pediátrica ahí mismo en Centro Médico. Oye, ¿no te pasó que ya estando en la subespecialidad pues, de neumología, dedicándote pues 100% a enfermedades respiratorias, te diste cuenta que no sabías muchas cosas que cuando eras pediatra pues te tocaba atenderlas, pero no les diste el mejor manejo o no se hacían lo mejor? Por supuesto. Yo, cuando me estaba formando de pediatría, como el hospital en donde yo estaba era un hospital de pediatría, así se llama, Hospital de Pediatría de Centro Médico Occidente, entonces veíamos pues pura pediatría, pero pediatría complicada, o sea, teníamos muchos pacientes graves. Entonces a mí me gustaba mucho la adrenalina y yo tenía la noción de que no me encantaba la consulta. O sea, dije como que a mí me gustaba la acción, ¿no? O sea, la adrenalina. Y fue hasta que me fui al servicio social de pediatría, porque estás 6 meses rotando en una clínica rural en donde tú eres lo más parecido a un pediatra que haya muchos kilómetros a la redonda. Le empecé a agarrar cariño a la consulta, o sea, me empezó a gustar eso de ver al niño cada mes, verlo crecer, verlo mejorar de enfermedades crónicas.
Y pues me empezó a gustar pues el tema del asma y las patologías respiratorias. Pero obviamente luego entras a la subespecialidad y tú, ok, sí hacíamos muchas cosas. A lo mejor no es que o sea, sí obviamente haces cosas mal, pero me refiero, a lo mejor no es que estuviera mal, pero a lo mejor te das cuenta que hubieras podido hacer más. No era el tratamiento de primera elección a veces. Exacto. O a veces te quedas con la duda de no mandar un estudio de seguimiento, algún detalle de este tipo, digamos. Sí, y también el tema de estar en un hospital grande es que pues te acostumbras a ver pacientes graves, complicados, que a lo mejor, por ejemplo, no sé, obviamente ves neumonías y ves niños con neumonía, pero ves al niño con la neumonía súper complicada o al niño de la neumonía por tercera ocasión. Entonces te vas con esquemas de antibiótico súper intensos, ¿no? Porque ese niño lo amerita. Pero entonces llegas al pueblo en donde pues es un niño sano, que tiene una neumonía, pues que a lo mejor con penicilina hubiera salido, pues si tú ya te quieres escalar y irte como... Meropenem. Sí, exacto. Entonces pues como que tienes que aterrizar en el lugar en donde estás, ¿no? Y sí, obviamente la subespecialidad creo que te enriquece mucho también como pediatra, porque te puedes concentrar en aprender bien más poquitas cosas. Sí. O sea, pues eso justo, ¿no? Eso es la subespecialidad, ver un panorama a lo mejor más chiquito, pero más a profundidad. Entonces siento que le agarras mucho cariño y mucho sabor a esas pequeñas cosas. O sea, que veas a lo mejor, no sé, 4 patologías, pero bien vistas, hace que te enriquece mucho. Entonces a mí por eso me gustó mucho ser neumóloga pediatra, pero también le agarras como más cariño también a la pediatría. Y bueno, y gran parte de la pediatría son enfermedades respiratorias, entonces creo que te complementa también. Sí, casi lo que pensamos de un niño es que le va a dar diarrea o le va a dar una infección respiratoria, ya sea una gripita o hasta una neumonía, ¿no? Pero lo curioso que desde los médicos generales, a mí como médico general, pues de repente se nos complica eso, tratar una infección respiratoria no es fácil. Y luego acudimos a los pediatras. Y los pediatras a la vez pueden acudir a ti, por ejemplo. Sí, definitivamente gran parte de los pacientes que llegan conmigo o es porque ya fueron a muchos pediatras y no se les quita la tos, o porque el pediatra se dio cuenta de que a lo mejor necesitaba algo más. Entonces ya llegan conmigo pues ya muy peloteados o un camino ya un poquito largo, ¿no? Y ahorita justo de lo que decías de que hacíamos cosas mal, justo me acordaba de que si tú de neumóloga, o sea, de residente de neumología, ingresabas a un paciente con, no sé, 3 antibióticos, un antiviral, o sea, la típica Ceftria, Claritro o Cetalmivir, no hombre, era regaño seguro porque es que no sabes qué tiene, o sea, o tiene una neumonía normal, o tiene una neumonía típica, o tiene influenza. Entonces te enseñan a ser como un poquito más preciso, ¿no? Así como, no, es que estoy segura que tiene criterios para una neumonía típica. Bueno, pues entonces es una neumonía, a lo mejor un paciente más grave, pero con solo un antibiótico debería de irle bien, o a menos de que tengas una justificación para hacer las cosas. Hablando de la tos, que yo creo que es de los principales motivos de consulta, sí, y de las principales preocupaciones de los papás, ¿no? O sea, y una pregunta muy frecuente que a todos nos hacen en diferentes momentos es, ¿qué le doy para la tos? Y que te dicen, tengo tos, y a veces te dan un dato bien vago, tengo tos con flema. ¿Qué me das? Y como si hubiera así, medicamento específico, tos con flema verde es tos con flema amarilla es tos con seca es y tos con moquito es así. Sí, definitivamente la tos es algo que angustia mucho a los papás, o sea, y ahora que soy mamá, en verdad sí puedo empatizar en que ay, sí tose muy feo, o sea, sí te genera estrés estarlos escuchando toser. Pero la tos no es una enfermedad, es como en sí es un síntoma. Sí. Entonces, o un signo, pues. Entonces, yo siempre les digo, cuando van a la consulta, es que la tos, el que tenga tos el niño es como que te prende un foquito del tablero del carro. Si no te debo de dar algo para apagar ese foquito, tengo que saber qué es lo que está provocando que se haya prendido. Pues. Si no, no vas a resolver el problema. Entonces, la gran mayoría de esa tos es por mocos, ¿no? O sea, la gran mayoría de la tos con flema es porque el niño trae mucha descarga posterior y a veces no necesita otra cosa que lavarle la nariz.
Entonces, o sea, hacer nasales con que solución justo salina. platicamos solución salina directo. Sí. O sea, soy muy fan. Todo el que vaya conmigo tiene que saber que se va a ir con sus aseos nasales, ¿no? Porque gran parte de la tos en los niños es derivada de eso. Obviamente hay sus asegúnes, ¿no? Hay pacientes que tosen porque tienen asma, hay pacientes que tosen porque tienen reflujo, hay pacientes que tosen porque tienen alergias, sí. Pero justo eso es lo que vamos a ver en la consulta, vamos a determinar cuál es la causa de la tos. Y ese es un motivo de consulta muy importante para el neumólogo pediatra, el niño con tos crónica. El niño que tiene más de 3 semanas tosiendo es un niño que lo debe de ver un neumólogo pediatra, porque justo tenemos que determinar si ese niño pues está tosiendo por un problema de bronquios, está tosiendo por un cuadro de vía aérea superior o incluso el reflujo, ¿no? O sea que si es un lactantito que a lo mejor fue prematuro o tiene algún factor de riesgo para tener un reflujo no controlado, pues puede ser definitivo un generador de tos. Entonces, sí, más que pedir, porque muchas veces van a la consulta y no sé, se van con inhaladores porque el niño tiene asma y siempre es como, ¿y para la tos? ¿Qué le dio? Y pues yo, pues nada. O sea, no vamos a quitar la tos porque vamos a quitar la causa o vamos a buscar quitar la causa. En muchas ocasiones, me atrevo a decir que en el 80% de los casos, quitándole los mocos va a dejar de toser. Y hay veces que también una tos después de un cuadro respiratorio importante, por ejemplo, después de COVID o después de influenza o cualquier otra enfermedad de este tipo de bichos molestos, pues la tos puede durarte 15 días y ser totalmente normal. Y para ese tipo de tos irritativa, tos como que le llamamos nosotros tos inútil, porque es como nomás ese tipo de tos, pues realmente a veces hasta miel con limón como remedio de la abuelita va a ser suficiente. ¿Qué otro remedio casero recomiendas? Obviamente bajo previa revisión médica para saber que no tienes algo extra o que no tienes algún factor de riesgo de una tos crónica. ¿El gárgaras con agua con sal o algún otro? No como tal. Yo creo que lo más natural, siempre que les digo, son los aseos nasales y la miel. O sea, y en verdad, bien, o sea, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? O sea, también viene en las guías así, miel. ¿Y miel específicamente natural, específicamente? A ver, eso es importante. Y la miel siempre en niños mayores de 1 año, ¿no? En los niños menores de 1 año está contraindicada por el riesgo de botulismo. La miel de abeja. O sea, sí, miel de abeja que tienen en casa. El agua templada, agua fría, también puede ayudar cuando la tos es carrasposa. Eso también nos puede ayudar, ¿no? Más que nada esos son los remedios que sí podemos hacer que van a ser inocuos, porque luego le quieren dar té de no sé qué, aceitito de no sé cuánto. Aquí en el norte se usa mucho el aceite de caguama para quitar la tos. De la tortuga, de la... Sí. De la tortuga, y eso puede ser muy peligroso porque en pacientes, sobre todo en niños más pequeñitos que tengan cierto grado de reflujo, nos pueden hacer algo que se llama neumopatía por aspiración o neumonía lipoídica, es decir, que ese aceite se vaya al pulmón y nos hacen unas neumonías terribles. Entonces, en Occidente, en donde yo me formé ahí en Guadalajara y toda esta región, se usa mucho el aceite de oliva para el empacho o para todo, ¿no? Que esté estreñido, pues aceite de oliva, que no sé qué aceite de oliva. Y veíamos unas neumonías lipoídicas, o sea, neumonías por grasa terribles, porque los niños lo aspiraban al pulmón. Entonces, aquí no me ha tocado ver tanto eso, pero sí lo del aceite de caguama que les quieren dar para los niños que tienen mucha tos, ¿no? Sí, es algo como usos y costumbres, ¿no? Pero siempre nos queda decirles eso y decirles que no se van a enfermar por andar descalzo, les vuela muchas veces la cabeza, ¿no? A ver, entonces yo puedo andar descalzo con el piso frío y no me va a entrar ninguna enfermedad por los pies. El piso no hay un virus que me va a entrar a los pulmones por paso de los pies, ¿no? No, definitivamente no, ni tampoco tomar helado. Pero ¿cómo le haces entender a una abuelita eso? A ver, explícame. Pues yo siempre les digo que no se conflictúen, ¿no? A las mamás les digo, no va a ganar esa batalla. Nomás no lo hago enfrente de ella. Pero no se va a enfermar por andar sin calcetines, por andar descalzo, por tomar helado, por comer nieve. Entonces, de hecho, en algunas ocasiones hasta la nieve te ayuda porque lo fresco te va a suavizar la garganta.
Por salir con el pelo mojado. No, tampoco. Tampoco. No, tampoco. Todas las creencias. Sí, es una batalla que no recomiendo que libren. Sí, mejor si están con la abuelita que se pongan zapatos y que se sequen el cabello ya. Digo, lo entiendo porque es muy difícil combatir esas ideas, ¿no? Pero nomás que estén tranquilas. Pero bueno, mientras quede como en la anécdota chusca, también luego me pasa que llegan mamás con mucho sentimiento de culpa. Es que doctora, el niño ya se me enfermó porque lo dejé meterse en la alberquita con el primo y pues es verano, señora, estamos a 40 grados, no le va a pasar nada. O sea, el tema es el sentimiento de culpa o que luego al revés, ¿no? Llega el niño y pues por alguna razón le dio neumonía y pues es que anduvo descalzo y pues ya empiezan a culparlo, ¿no? Es que, no sé, mi esposo lo dejó que anduviera así y por eso se enfermó. Pues no. O sea, ahí sí intervenimos en explicarles y aclararles bien que pues no es culpa de nadie, los bichos están por todos lados y las neumonías suceden, los niños se enferman, ¿no? Lo más importante justo es identificar cuándo ya tengo que ir al doctor, cuándo es un dato de alarma, cuándo tengo que ir a urgencias. Eso sí es lo que entra en la responsabilidad de los papás, pero no que los niños se enfermen, que los niños se van a enfermar. Pues muy frecuentemente, sobre todo si van a guarderías o si van a preescolar, pues los niños se enferman de 7 a 10 veces al año. Justo el tema de guarderías también a veces hasta es mal visto, ¿no? Socialmente decir, pues sí. Se están enfermando porque lo llevas a la guardería. Oye, pues no hay otra opción, ¿no? Sí, y lo digo como mamá trabajadora, o sea, justo mi niña está en guardería y cuando se los digo a las mamás, es como entre que me juzgan o me entienden, alguna de las dos, ¿no? Ay, pobrecita, yo la veo muy contenta. Pero bueno, sí, la guardería. La guardería tiene muchas cosas a favor y muchas cosas, pues, que en contra. Sí es verdad que un niño menor de 1 año se va a enfermar más en guardería que en casa. Totalmente cierto, totalmente comprobado científicamente. Un niño en casa se enferma de 5 a 7 veces al año. Cuadros leves, no estoy hablando de resfriados, de 3, 5 días con moco. Un niño en guardería se puede enfermar de 7 hasta 10 veces al año, o sea, casi una por mes. Pero, ¿cuál ya no es normal? Tos que dure todo el tiempo, moco que dure todo el tiempo, que todo el tiempo esté enfermo, eso es lo que no es normal. Moquito 3, 5 días, sí, pero no deberían de condicionar síntomas crónicos o que no pueda hacer sus actividades diarias, o sea, que no pueda dormir porque está roncando mucho, porque no está respirando bien, que no pueda comer porque está lleno de mocos o porque tiene mucha tos, o que cada vez que se te enferme lo tengas que llevar a urgencias. Eso es lo que no está bien, pues eso no es normal. O que es que cada que se enferma lo tengo que estar nebulizando cada 3 semanas. Eso definitivamente no es normal. Y eso es cuando intervenimos los neumólogos, ¿no? Cuando tenemos un paciente con síntomas crónicos. ¿A qué te favorece la guardería? Porque también creo que es importante señalar lo positivo, es la convivencia, la socialización. O sea, los seres humanos somos seres sociales y necesitamos esta convivencia y lo vimos mucho en la pandemia. Los niños que estuvieron encerrados, tenemos cierto tema con las habilidades sociales ahorita. O sea, son niños que no se acostumbraron a jugar con otros niños, son niños que incluso hay cierto retraso en el lenguaje, obviamente casos específicos, pues a lo mejor la mamá se super rifó con la estimulación y con la socialización, pero la mayoría de los niños con mamás que trabajaban y que tuvieron que quedarse al cuidado de alguien, que en otras circunstancias hubieran ido a guardería, pues sí hay cierto tema con ver extraños, con ver a otras personas fuera de tu núcleo. ¿Y en qué momento limitarías o se pensaría, obviamente según la dinámica familiar, pero se pensaría en sacar al niño de la guardería? O sea, si ya estamos teniendo 10 enfermedades al año, 10 cuadros clínicos al año, o si, como dices, cada vez que se enferma no es nada más el moquito, sino es ir a urgencias, nebulizar, es tener oxígeno suplementario. O sea, en esos casos sí se llega a pensar sacarlo de la guardería. Sí, y sí les digo a las mamás, por favor, hagamos el esfuerzo. Pacientes, por ejemplo, que fueron prematuros extremos o prematuros que necesitaron hospitalización por tiempo prolongado y que tienen algo que se llama displasia broncopulmonar. ¿Prematuro extremo cuántas semanas de gestación es? Menos de 30 semanas.
pero que aparte requirieron oxígeno más de 28 días. O sea, el niño que estuvo intubado, el niño que estuvo con puntitas o CPAP más de un mes, ese niño tiene algo que se llama displasia broncopulmonar, y que es que el pulmón inmaduro tuvo que madurar fuera de la panza de mamá con factores estresantes como el oxígeno. Entonces, esto hace que, o sea, el oxígeno también es un medicamento. Entonces, el hecho de estarlo aplicando, pues porque el niño lo necesita para vivir, sí, no es inocuo. O sea, sí, también tiene ciertos efectos adversos como cualquier medicamento. Entonces, pues también tiene efectos adversos, por ejemplo, en los ojos, con la retinopatía del prematuro, pero también tiene efectos en el pulmón, con esta, digamos, inflamación crónica que puede producirles. Entonces, estos pacientes, como sus pulmoncitos, digamos, ya están lastimados, podrían verse muy afectados de entrar a guardería, porque es muy habitual que en los primeros 2 años de vida tengas contacto con un virus que se llama sincitial respiratorio. Y este virus es particularmente agresivo con los pacientes que tienen alguna condición pulmonar crónica, como un paciente con displasia. Este virus es muy frecuente en guarderías. Entonces, en un niño normal, digamos, normal que no tenga nunca condición crónica, puede pasarle de noche como un resfriado. Hay niños que van a tener algo que se llama bronquiolitis, pero la bronquiolitis en un paciente con estas características puede llegar a ser muy severo. Entonces, en los niños con displasia, sí, definitivamente, pues platicamos con los papás y siempre es tratar de entenderlos, pero sí buscar alternativas a guardería, o a lo mejor una guardería con más poquitos niños, que haya un poquito menos de exposición, o a lo mejor no tantas horas. En esos pacientes, o los pacientes que tengan alguna cardiopatía severa, que van a estar en cirugías o problemas cardíacos crónicos, estos pacientes también sugerimos que no vayan a guardería hasta después de los 2 años de edad. Son los principales. O si en el transcurso de esos 2 años, pues aparte ya a lo mejor era un niño que no tenía ninguna de estas características, pero hizo una bronquiolitis severa que requirió hospitalización, intubación, pues también le decimos como que nos dé chancita de recuperar un poco ese pulmón para dejar de ir a guardería un tiempo y luego ya. Entonces sí hay condiciones en las que más que por el hecho de la guardería, sino es por el hecho de no exponerlo a otros microorganismos cuando el pulmón está ahí sí un poquito convaleciente o un poquito ya tocado, ¿no? Sí, llámese, pues guardería, porque es el principal lugar de convivencia en esa edad, ¿no? Digamos, tampoco es como que, bueno, no vayas de ahí, pero ve a fiestas todos los días, que digo, es poco, tampoco es algo que es de todos los días, ¿no? Sí. Ayer 31 de julio, la UNAM sacó un comunicado de que para el regreso a clases sugerían o recomendaban utilizar cubrebocas, las mismas medidas de COVID, ¿no? Utilizar cubrebocas, ventilar espacios cerrados, tratar de no permanecer más de 30 minutos en el mismo lugar, en un lugar cerrado. Si tienen síntomas, quedarse en su casa, aislarse de 3 a 5 días, no ir obviamente con síntomas respiratorios a clases. ¿Cómo lo ves ahora que con el regreso a clases en primaria, en secundaria? ¿Qué recomendaciones les das? ¿Regresamos al uso de cubrebocas de rutina diario para los niños que van a primaria, secundaria? ¿O según cada ciudad? ¿Tú cómo lo ves aquí en Hermosillo? Yo creo que, bueno, y mucho se habló en la pandemia, ¿no? Que el COVID se iba a convertir en una endemia, es decir, se iba a convertir como en un microorganismo habitual o una enfermedad habitual que iba a tener sus picos, ¿no? Estacionales, quizá como influenza. Yo creo que sí depende del tránsito local de estos microorganismos, y depende también de la persona si tiene alguna condición crónica que estuviera no controlada y que el hecho de enfermarse lo pusiera en una susceptibilidad mayor. Ejemplo, un pacientito que acaba de tener una neumonía y que estuvo hospitalizado, que tuvo una crisis asmática que lo llevó a hospitalización y que ya necesita volver a la escuela porque necesita educación. Bueno, ahí sí le dijera, ¿sabe qué? Póngase cubrebocas, aunque no hubiera un brote importante, sino está en el estado convaleciente. En el tema que reportaba el UNAM era porque habían tenido brotes
un incremento de picos ahí en la Ciudad de México. Entonces dices, bueno, es que si te enfermas a lo mejor ya no te vas a poner mal como a lo mejor te hubiera pasado en el 2020, pero vas a dejar de ir a clases 10 días, 5 días, y aparte vas a generar que otras personas, o sea, la carga asistencial va a incrementarse, a lo mejor no al punto que llegamos en la pandemia, pero sí al hecho de que va a haber mucho ausentismo escolar o laboral. Entonces creo que cuando es así, totalmente indicado el uso de cubrebocas. Entiendo que la gente ya está muy renuente, pues es como ya al niño que le dijiste tanto no salgas, no salgas, no salgas, pues ahora va a ir a todos lados donde pueda. Siento que ahora la gente hasta por rebeldía no quiere utilizarlo. Entonces, lo que siempre dijimos en pandemia, conciencia social, es decir, pues si hay brote, pues ponte cubrebocas, o si andas enfermo, por el amor de Dios, creo que ya esto nos debe haber quedado bien claro, en que si traes un poquito moquito, un poquito de tos, no te cuesta nada ponerte cubrebocas, ya no para no te enfermes tú, sino para que no enfermes a los demás o que no acudas a la escuela, ¿no? E incluso también para que no te sobreinfectes, ¿no? Claro. O sea, ya tienes una infección a lo mejor por COVID o por influenza, pero que no vayan a aprovechar algún microorganismo y te agregue algo, ¿no? Y los niños en la escuela, en verdad, créanme que lo entiendo el problema que condiciona no poder llevar al niño a la escuela. Para las mamás y papás que trabajamos, pues es como, rayos, ¿dónde la dejo? Pero pues puede complicarse el cuadro respiratorio o la enfermedad que traiga tu hijo, y aparte vas a enfermar a más personas, pues que no sabes si van a responder igual de bien que tu hijo o si les va a ir mal. Entonces siempre defender eso, de que si tú ves a tu niño enfermo, pues no lo lleves a la escuela. Y me pasa muchas veces en consulta de que, no sé, ya llegaban con fiebre, ya iban mal, y van a la consulta todavía con el uniforme escolar de sí, lleva 3 días me enfermo, pero lo mandé a la escuela. Y tú, señora, pero a lo mejor pues enfermó otros niños. Así llegan a la consulta a las 2 de la tarde porque es la hora que salieron de la escuela. Y pues creo que eso se trabajó mucho en pandemia, ¿no? El preocúpate por también no enfermar a nadie más, porque no sabes, sí, o sea, a ti te puede dar un resfriado, pero esa persona que tenga alguna condición crónica o simplemente le vaya mal, pues puede irle muy mal, ¿no? Entonces vamos a tratar de seguir con esta empatía. Entonces si andas enfermo, pues te cuesta ponerte cubrebocas, pues eso debería ser... Sí, ya es higiene, ¿no? Es como, oye, lávate las manos, que también tenemos que estar recordando, oigan, sí, lávense las manos. Hay una estadística de las más feas de COVID, que México fue uno de los países, si no es que el país, que tuvo más muerte de cuidadores de niños, es decir, llámese papás o abuelos, ¿no? Personas que estaban a cargo justo a lo mejor por este tipo de infecciones, a lo mejor indirectas, a lo mejor alguien la llevó a la casa. Igual, no es de culpar a quien la llevó a la casa, pero pues sabemos cómo protegernos en general, ¿no? Entonces sí, sí. Pues otra vez como que lo básico sería eso, ¿no? Cada quien individualizar, y si estás enfermo, eso sí, o sea, básico, protegerte. Hablando otra vez de la escuela, ¿qué medidas podemos hacer para mejorar un poco la calidad del aire si es posible? Es decir, aparte de abrir ventanas o de ventilar, pero aquí estamos a 45 grados en Hermosillo, ¿podemos hacer algo o de plano no? Estos, ¿cómo se llama? Los que filtran el aire, que utilizan filtros EPA, ¿qué es recomendable en estos tiempos? Sí, aquí en Sonora, justo por las temperaturas extremas y gran parte del país, porque se dispararon las temperaturas en muchas regiones en donde no estaban ni siquiera acostumbradas, es complicado el tema de abrir ventanas y la ventilación. Los filtros EPA sí ayudan, de hecho en los pacientes con asma que son susceptibles a los alergenos, es decir, a que el zacate, el césped, los saguaros, el mezquite, todo esto va a generar pequeñas partículas que estas personas pueden estallar en una crisis. Sí ayuda, o sea, el hecho de disminuir los alergenos en el aire, pues sí te va a generar cierta ayuda, pero también es costoso y es complicado que todos los salones tengan esta medida. Sí sería lo ideal, y donde se pueda, creo que es correcto poner filtros EPA, nos ayuda. Los ventiladores ayudan para mover, o sea,
que haya una circulación de aire. Pero pues lo que más nos va a ayudar es la higiene, o sea, mantener los salones limpios, no utilizar productos, o sea, también, por ejemplo, hago mucho hincapié en la pandemia porque creo que todo se exageró al 1000%. Entonces, cuando hablábamos de higiene, no me refería a estar rociando con cloro todo, porque eso también es muy irritante con la piel y la vía respiratoria. Entonces, simplemente higiene básica, mucho que haya acceso a lavarse las manos de manera correcta. Todos los que fuimos a escuelas públicas sabemos que la falta de jabón todo el tiempo, o la falta de agua, o la falta de papel sanitario, y que tuvieras, o sea, que llevar el tuyo propio, o sea, creo que garantizar las medidas de higiene, creo que es la mejor manera de evitar enfermedades. ¿Por qué? Porque a los niños les da tantas diarreas en la escuela, pues porque no se lavan las manos antes de comer. Entonces, y pues algunos sí tienen la intención de lavarse las manos, pero pues no hay con qué. Entonces, sobre todo en las escuelas públicas, hacer la encomienda tanto a los papás como a los maestros, el esfuerzo que hacen ya es abismal en las escuelas públicas, pues un poquitito más para, garantizar que tengan agua potable para lavarse las manos y jabón. Creo que son las medidas que van a tener un impacto mayor, porque deja tu filtro EPA que tengan, pues, tengan jabón y agua para lavarse las manos. Una paciente mía que me decía, es que ya en épocas de pandemia, ¿no? Ella es directora de un preescolar en X región. De hecho, no es aquí, no es Hermosillo propiamente, pero bueno, el punto es que es directora de preescolar y me dice, es que ya vamos a volver a la escuela y tengo un lavamanos funcional para, no me acuerdo su preescolar, 150 niños. Entonces, lo que hacían las maestras en eso, y por su corazón, pues porque nadie se los iba a pagar, era que compraron estos como hieleras que llenas de agua y que así como en los puestos ambulantes, pues para lavarte las manos ahí en el salón. Y creo que de ahí empieza el gran parte de los problemas, ¿no? O sea, no podemos garantizar la higiene ni siquiera de un lavado de manos adecuado si no tenemos con qué. Sí. Y todo va relacionado, ¿no? Aunque no sea respiratorio inicialmente esa enfermedad, pero un niño con diarrea que va a tener desnutrición a lo mejor y que después por la misma desnutrición se enferma respiratorio o de cualquier otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues sí, eso es indispensable. Fíjate que yo creo que desperdiciamos esa oportunidad en la pandemia porque que digas cómo se mejoran las condiciones, claro. Aprovechando que están cerradas las escuelas, vamos a reparar algo, meter infraestructura, siento que se dejó. No, y al revés, algunas escuelas, o sea, mis respetos para los papás, las sociedades de padres y los maestros que en muchas ocasiones siguieron yendo a la escuela y siguieron dándoles mantenimiento, pero también muchas escuelas sufrieron un abandono total durante la pandemia, fueron vandalizadas. Entonces, si antes había un problema o, digamos, un estado ya basal de problema, pues se escaló muchísimo más en la pandemia porque las instalaciones quedaron muy, muy afectadas. Entonces, creo que todos nos ha tocado pasar por muchas escuelas que tenían un montón de vidrios rotos, mucha vandalización, en algunas les arrancaron cables, se roban tuberías. Entonces, de por sí, y creo que en alguna ocasión en la pandemia lo comentábamos y de hecho se discutió como en una mesa redonda que antes, pues la brecha educacional entre una escuela pública o una privada, pues ya existía en México, ¿no? Sí. Eso es una realidad y está ya muy estudiado. En la pandemia este problema se agudizó demasiado porque los niños en escuelas privadas recibieron clases, los niños en escuelas públicas pues no, o sea, recibían pues a como se podía en los canales, en algunas comunidades hasta en perifoneo, pero el tema del desfase es importante. Entonces ahora a estas generaciones les toca un poquito más de esfuerzo para poder alcanzar lo que tienes que aprender, ¿no? Y parte de lo que tengas que aprender es no te enfermes, porque si te enfermas, pues vas a faltar a la escuela y menos vas a aprender. Entonces a lo mejor nos desviamos un poquito del tema, pero sí en tema de las medidas, yo creo que el lavado de manos es más allá de que curioso, no me lo esperaba como primera respuesta de una neumóloga, o sea, porque estamos pensando en el aire casi siempre, pero pues tienes toda la razón, ¿no?
lo más básico, primero empezar por las manos, lo que comemos. Una cosa que también a veces me preguntan, ¿qué debemos de tener en casa, digamos como kit básico para en caso de que un niño se enferme? Tenemos que tener termómetro, a lo mejor un oxímetro ahorita. ¿Tú qué tienes en tu casa, tú como mamá? Bueno, no podemos separar que eres neumóloga, pediatra, pero como mamá, ¿qué es lo que tú tienes así en tu botiquín, en tu kit? Ajá. Un medicamento para la fiebre, paracetamol, o sea, es básico. Yo sé que siempre es como la carrillita o la broma entre médicos como de que paracetamol. Pero sí, o sea, porque en los niños menores de 5 años la fiebre es una urgencia por el riesgo de crisis convulsivas, ¿no? Entonces, y habitualmente, por ironías de la vida, los niños se ponen mal en la noche. Entonces, en lo que al niño tú consigues despertar al papá o que el papá salga corriendo a comprarla o tú te salgas corriendo a comprar a la farmacia algo para bajarle la fiebre, pues ya el niño, o sea, se te puede poner mal ahí. Entonces siempre tener un medicamento para la fiebre. Si su niño y ustedes ya saben que ya ha convulsionado por fiebre o tiende a hacer estas fiebres espantosas de más de 40, pues tener supositorio siempre, o sea, respaldado por su pediatra y que les especifique cuántos la dosis que le toca, pero supositorios para bajar la fiebre. Y jeringas y solución salina. Para los lavados nasales. Para los lavados nasales. Porque los niños, sobre todo en los lactantitos, en los menores de 1 año, en todos es muy molesto no poder respirar, pero en los niños pequeños en verdad no pueden dormir, están muy llorosos, muy llorones, los papás menos pueden dormir. Entonces, en verdad, lavarles la nariz y darles el paracetamol antes de dormir en un resfriado te puede salvar la vida, o al menos la noche. O sea, más como prevención, aunque en ese momento en la noche, o sea, digamos que en el día tuvo moquito leve, ya es su segundo día, o sea, ya está claro que es una infección leve, aunque no esté en ese momento con molestia para respirar, le lavas antes de dormir. Sí, o sea, si ya trae moquitos, definitivamente sí, va a dormir mejor. Excelente. Y es algo que no necesitas que el pediatra te diga que hagas, porque a veces es peligroso decirles a los papás como que tengan tal medicamento, porque me pasan los dos extremos, ¿no? O los papás de que es que ya leí todo esto, a veces hasta prednisona, sobre todo los niños que ya tienen antecedentes de asma o de sibilantes recurrentes, a veces como que ya le di la prednisona, ya le hice esto, y yo, wow, a veces... Entonces, y a veces es al revés, tienen todo, pero es como, doctora, de todas maneras, usted dígame qué hacer, lo entiendo, ¿no? Entonces, lo más inocuo, lo que nunca va a hacer daño es, si lo necesita darle paracetamol, y lavarle la nariz, definitivamente no le va a hacer daño a nadie. Ya, si es algo más específico, como es un paciente con asma o es un paciente que hace crisis, bueno, tener su medicamento de rescate, ¿no? Su Convivent, su salbutamol, pues siempre en estos pacientes pues siempre va a ser importante tenerlo en el botiquín, ¿no? Siempre les digo, aunque tenga años que no haga crisis, siempre es importante tener uno a la mano porque las crisis van a ser en la noche o la mayoría del tiempo. Entonces, de hecho, en eso de las crisis, hace poquito estaba haciendo una revisión porque me tocó dar la plática otra vez de asma. Entonces, revisando los nuevos actualizaciones de las guías de asma y eso, decían, te encomendaban a ya no utilizar el tema de asma leve, porque asma leve se limitaba a que tuviera a lo mejor una crisis en mucho tiempo, ¿no? O sea, asma leve era un paciente que no tiene síntomas de manera recurrente, asma pero poco te hace... frecuente, ¿no? Ajá, es un asma poco frecuente. ¿Por qué? Porque asma leve no quiere decir que no te pueda, o sea, que te dé una crisis al año no quiere decir que esa crisis no pueda ser grave. Entonces te decían, no uses el tema de asma, el término de asma leve, porque es un paciente que a lo mejor te hace una crisis en todo el año, pero se pone muy mal, ¿no? Entonces, por eso mismo, siempre les digo a los papás, ok, sí, tenemos años que está súper controlado, pero siempre tengan ahí su medicamento de rescate o manera de conseguir uno, porque, pues digo, si te vas de vacaciones, pero vas de vacaciones a Tucson, pues no vas a poder comprarlo allá. Pero si vas de vacaciones, pues voy a inventar, aquí a Cancún, pues vas a ir a una farmacia y lo vas a poder comprar. Entonces, siempre tener la manera de
de conseguir o tener o llevar un medicamento de rescate. Antibióticos tú tienes, a lo mejor tú tienes porque eres neumóloga pediatra, pero ¿es algo que recomiendas que la gente tenga a la mano o no? No, y sabes que no, o sea, mi niña tiene 8 meses y nunca le hemos dado antibiótico. Bueno. Gracias a Dios. Y sí se ha enfermado, como toda niña de guardería se ha enfermado varias veces. Viral todas las veces. Ajá, y eso es bien recurrente, ¿no? El 90% de las veces que se enferma un niño va a ser viral. Entonces, pues el 90% de las veces no va a requerir antibiótico. Ni antivirales, muchas veces, No, mucho menos. Sí, mucho menos. Entonces, pues, no, simplemente, supongamos que le dio una otitis al año y tú te quedó antibiótico y al año y medio le vuelve a dar la misma otitis. Pues sí, pero ya subió de peso, tú esperarías, pues ya no le va a tocar la misma dosis. Entonces, si tú le empiezas el tratamiento, que a lo mejor sí lo necesita y a lo mejor necesitaba el mismo antibiótico, pero a una dosis menor, no estás acabando con el problema porque probablemente vaya a seguir con fiebre. O sea, digamos que estás atontando nomás a la bacteria, pero le estás dando ya la información de cómo defenderse de ese antibiótico. O sea, le estás dando una dosis subóptima que puede o no necesitar, pero no te va a servir. Entonces, de todas maneras, vas a ir al médico porque sigue con fiebre y el médico va a tener que darle un antibiótico más fuerte porque ese pues ya no te sirve. ¿Y cuando van de viaje? Igual ahí, ¿qué recomendaría? Se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Y luego si van de viaje a otro país. Lo entiendo, y es que lo entiendo, pero ni así, porque siempre hay un médico en cualquier ciudad. ¿No? Y aparte, pues, supongamos que, le da fiebre. La fiebre no es igual a antibiótico, o sea, los cuadros virales también dan fiebre. Entonces, mi recomendación siempre es, el tratamiento siempre va a ser control de la fiebre. Báñalo, dale paracetamol a la dosis que le toque. Ningún cuadro viral debería durar más de 3 días, ¿no? O sea, si ya lleva 3 días con fiebre, entonces ese niño necesita que lo vea un doctor, estés en donde estés. Porque sí me ha pasado pacientes que se ponen mal en Estados Unidos o pacientes que se ponen mal pues, en otro país. Pues si ya tiene 3 días con fiebre, si es un niño que necesita que lo vea un médico. O si hay datos de alarma, ¿no? ¿Qué datos de alarma? Pues si quieres de una vez, okay. ¿Qué cosa nos haría preocupar para que a cualquier hora vayamos ya de urgencia al hospital? La manera de respirar, la fiebre persistente, o sea que no puedas controlar, pero bueno. Que le des paracetamol y no se quite, exacto. O que le pongas medios físicos y no se quite. No, fiebres, por ejemplo, de que te esté dando, que tú le diste paracetamol, medio bajó, medio no, pero a la hora ya está otra vez. Y no le puedes dar paracetamol porque está muy frecuente, ¿no? Exactamente, fiebre que sea de difícil control o que no la puedas controlar, dándole el antipirético, o sea, el medicamento a dosis correcta. Que el niño no pueda comer, por ejemplo, es súper común en el verano las diarreas y los vómitos. Entonces, en sí la diarrea no es la urgencia es que se te esté deshidratando, o en sí el vómito no es la urgencia es que no pueda comer. Entonces, siempre igual, es que trae mucha diarrea, ok, la diarrea puede durarte varios días, lo que me preocupa es que no se deshidrate, entonces le vas a empezar a dar suero. Es que no tolera ni el suero. Ok, ese niño sí necesita o ir al médico o ir a urgencias. En el tema respiratorio, la manera de respirar siempre es lo que siempre trato de explicarles eso en la consulta, ¿no? Los niños, sobre todo los bebés, tienen una respiración abdominal, o sea, respiramos nosotros con un músculo aquí abajo, que es, arriba del abdomen, abajo del tórax, que se llama diafragma. Cuando el diafragma no está siendo suficiente para meter aire porque esté el bronquio cerrado, porque traiga una infección, por lo que tú quieras, lo que va a pasar, lo que sí que va a hacer el cuerpo es empezar a respirar más rápido para ayudarle al diafragma a meter aire. Si eso sigue sin ser suficiente para meter el aire que tú necesitas, pues los demás músculos del cuerpo los demás músculos del tórax le van a empezar a ayudar al diafragma. Se van a empezar a marcar las costillas, se hunde el cuello, se hunde el abdomen. Eso es una urgencia, eso es dificultad para respirar y eso necesitas irte a urgencias, no importa la hora, no importa el país, no importa en dónde estés, tienes que ir a urgencias porque ese niño ya está batallando para respirar. No esperarse a que baje la oxigenación, porque justo estos mecanismos es para mantener el equilibrio de la oxigenación adecuada.
llega el punto en el que el cuerpo se cansa y ya no es posible mantener ese 94, ese 95 de oxigenación y ahora sí va a empezar a bajar, pero ahí ya pasó tiempo valioso en el cual el niño tiene tiempo batallando para respirar. Entonces, de hecho, muchas veces es como que, doctora, veo agitado el niño, y siempre es, mándeme una foto, mándeme un video de cómo es, que no se le ve el pecho para ver cómo está respirando, porque a veces podemos con eso ya determinar que el niño no es para consulta, que ese niño necesita ir pero a urgencias. Entonces, siempre es bien importante identificar la manera en la que respiran, una respiración normal. Y no asustarnos en cuanto si dura un pequeño lapso. Por ejemplo, los bebés tienen algo que se llama respiración periódica, en donde se están empezando a quedar dormidos y empiezan a respirar un poquito más rápido, como que se arrullan, digamos así. Entonces empiezan a quedar dormidos y empiezan y luego ya calman su patrón respiratorio y ya respiran normal. Eso no es dificultad para respirar. Dificultad para respirar es que está persistentemente y tú ves cómo se le hunde el pechito, se marcan las costillas, se hunde el cuello. ¿Y ahí directo al hospital o se le da algún medicamento? Depende. Si es un niño que tú ya sabes que tiene asma, pues le vas a dar 2 disparos de su medicamento de rescate, ya sea salbutamol o Convivent. ¿Mejoró? Comunícate con su médico para que te diga si vas a necesitar continuar con el medicamento, si vas a necesitar darle algún medicamento tomado, y puede esperar a consulta. Si es un paciente que tú no lo conoces con problemas de bronquios, o sea, es un niño que no tenía antecedentes de asma o no tenía antecedentes o que no estaba enfermo y de manera súbita empezó con dificultad respiratoria, tenemos que pensar en un cuerpo extraño. Ejemplo, un niño que estaba jugando con un carrito, un niño que de la nada empezó con dificultad para respirar, pues no pensaría que fue algo infeccioso, yo pensaría que es algo agudo como un cuerpo extraño. Entiéndase cuerpo extraño, o sea, que algo se haya ido a donde respiramos, ¿no? Se haya obstruido por donde respiramos. La mayoría del tiempo, pues los niños se meten muchas cosas. De todo, sí, desde una canica, una monedita, un botón. Sí, cacahuates, frijoles, tachuelas me ha tocado, de todo. Y eso pues también es una urgencia. Y ahí pues irónicamente está contraindicado nebulizar. Ahí es urgencias, hablarle al neumólogo pues para que vaya y lo saque. Porque si nebulizamos, ¿se abriría más la vía respiratoria? ¿Continuaría para abajo o porque irritaría? No, bueno, cuando es un cuerpo extraño de origen vegetal, como el frijol o como el cacahuate, se hincha. Entonces es más difícil extraerlo. Y si no, pues tú dices, es que es un metal, porque me han tocado, por ejemplo, tachuelas. Va a empezar, las nebulizaciones lo que hacen es mejorar el aclaramiento mucociliar, o sea, empiezan a mover moco. Entonces vas a impactar más de moco y vas a generar más secreción y va a ser también técnicamente más difícil sacar ese cuerpo extraño. Entonces, sea lo que sea, está contraindicado nebulizar en una aspiración. Pues sí, excelente. Y bueno, esa sí es una súper urgencia, ¿no? Sí, eso sí es una urgencia. En muchas ocasiones, bueno, cuando hay una aspiración de cuerpo extraño hay como 3 fases. La fase del atragantamiento, que es decir, presenciado o no presenciado, ¿no? El evento en el que el niño estaba comiendo palomitas y se empieza a ahogar. Ese es el evento de atragantamiento, ¿no? O estaba jugando con el carrito, algo se metió a la boca y de repente se atragantó y tosió. La segunda fase se llama fase oligosintomática o asintomática, que es que el cuerpo extraño, si entra a la vía aérea, puede impactarse en algún sitio más lejano de la vía aérea y no generar tantos síntomas. Es decir, obviamente si es un niño pequeño y el tamaño del objeto alcanza a obstruir la vía aérea central, entiéndase la tráquea, va a estar muy sintomático, va a verse súper mal y vas a tener que ir a urgencias porque ese niño se puede morir, ¿no? O sea, porque está tapando por completo la entrada del aire. Pero es un objeto más pequeño o es un niño más grande y se fue entiéndase que la vía aérea, aquí está la tráquea se divide en 2 grandes ramas que son los bronquios principales y luego cada bronquio se va a ir dividiendo en dos, o sea, en ramitas cada vez más pequeñas. Entonces, si es un niño grande, porque pues, los cuerpos extraños, o sea, hasta en los adultos puede pasar, y es algo muy pequeño, pues a lo mejor se fue a un pedacito un poco más, a un bronquio, digamos,
principal. Entonces a lo mejor no va a tener tantos síntomas, o sea, no se va a ver atragantándose, pero sí va a traer tos o va a traer chiflido de pecho de un solo lado, como si fuera una crisis asmática, pero... Porque está obstruyendo a lo mejor un 5%, un 10%. Exacto. Una cosa así. Entonces por eso se le llama oligosintomática, es decir, poquitos síntomas o ninguno. Pero tú ya lo sospechas porque hubo un evento de atragantamiento. Y la tercera fase, pues ya son las complicaciones, porque incluso aunque no tenga síntomas o tenga muy poquitos, es algo que no debería de estar ahí y te va a estar generando... Y no se va a ir solo. Exactamente, y no se va a ir solo, es algo que te va a estar generando problemas, que te puede estar haciendo neumonías o crisis asmáticas, o cuadros de repetición. Que llega a pasar entonces que llega el niño con tos, lo tratan como neumonía, y porque a lo mejor sí tiene neumonía real, pues Claro. porque venía sucio el objeto, lo que sea, y no secreta bien el moco. Lo tratan, medio mejora, y a las 3 semanas otra vez llega otra vez con neumonía. Sí. Y así. A eso se le llama neumonía recurrente. O sea, cuando un paciente ya tuvo neumonía y tú tomas la radiografía y la neumonía está en el mismo lugar. Entiéndase, está el pulmón y hay neumonías que se localizan, ¿no? Que tú ves que la parte superior del lado derecho está afectada. Ah, ok, bueno. Y se va, le terminaste el antibiótico y luego vuelve y sigue otra vez la parte superior afectada. Dices, ya 2 neumonías en el mismo lugar, eso no es algo normal y estaríamos obligados a revisar. ¿Qué es revisar? Hacer un estudio que se llama broncoscopía, que es meter una cámara por donde nosotros respiramos para ver que no haya algo ahí. Algo, entiéndase, un cuerpo extraño. Y eso pues es parte del abordaje de la tos crónica o de los síntomas crónicos que hacemos los neumólogos pediatras. No quiere decir que todos los niños terminen en una broncoscopía, pero sí el niño que no mejora a pesar del tratamiento médico o está recurriendo. De hecho, por ejemplo, el niño con asma, el asma de difícil control, que a pesar de medicamentos esté recayendo, digamos, en las guías de tratamiento siempre está indicada la broncoscopía, porque a veces pues no todo lo que sirve es asma, ¿no? Entonces puede haber un cuerpo extraño ahí. En la residencia justo nos pasó un niño que tenía 10 años siendo tratado como asma de difícil control, justo por eso llegó a centro médico, y en la consulta, o sea, había estado, no me acuerdo de qué estado era, no era de Jalisco, por eso tardó tanto tiempo en llegar. Y era no me acuerdo, voy a inventar, Michoacán. Y entonces estuvo tratándose en su hospital de zona, muchas veces por asma de difícil control, en alguna ocasión ya había estado intubado en terapia, o sea, sí le daban crisis muy feas. 10 años así, entonces pues ya por la recurrencia y persistencia de síntomas llega a la consulta de neumología pediátrica en 3er nivel y se decía hacer una broncoscopía porque tuve esos tratamientos y eran correctos y pues no mejoraban. Y nada, pues tenía 10 años con un cuerpo extraño ahí. Y aparte, como dices, cada vez que lo nebulizaban por el asma... Tapaba más. Sí, exacto. Hay que cumplir. Oye, y regresando a lo básico que debes de tener en tu casa, aparte de paracetamol, paracetamol bioral y tal vez supositorios. ¿Tienes oxímetro? Bueno, tú otra vez yo creo que sí, pero sí. ¿Recomiendas que todos tengan oxímetro? Sí, alrededor de 500 pesos cuesta probablemente en México uno sencillo. ¿Vale la pena? ¿No es necesario? Sí, pero también hay que aprender a utilizarlo bien, porque en algunas ocasiones el oxímetro puede generar más estrés que alivio, que en realidad para eso lo quisieras, ¿no? Para tranquilidad. ¿Por qué digo que hay que aprender a utilizarlo bien? Porque a veces en los niños es bien difícil tomarles una oximetría adecuada. ¿Por qué? Porque si es un bebé, pues está moviendo el piecito, o si es un niño de 2, 3 añitos en donde el dedito es muy pequeño y el oxímetro no lo va a agarrar bien, va a marcarte un 85 y el papá va a estar bien estresado. Entonces es bien importante, enseñarle al papá cómo utilizarlo. ¿Sabe qué? ¿Cuándo sí es una medida confiable? Todos los oxímetros, o la mayoría, tienen unos piquitos, unas ondas. Para que la medida sea confiable, tiene que ser parejita esas ondas. Que se mantenga ese mismo numerito, digámoslo, unos 15, 20 segundos. Porque si el niño mueve el dedo, pues no es una lectura confiable, y a veces es que, doctora, está bajando de 75 a 80 y luego está en 99. Entonces, pues no es confiable. Entonces, primero, datos de dificultad respiratoria.
Y luego podemos apoyarnos del oxígeno, sí, del oxímetro, claro. Pero, pues, tiene que haber una coherencia, ¿no? Si tú estás viendo que el niño está tranquilísimo, que respirando súper bien, y el oxímetro te marca 89, pues a lo mejor no le vamos a creer tanto porque siempre tiene que haber una traducción clínica. Entonces, el oxímetro, en quienes sí creo que es imprescindible, en pacientes que tengan alguna condición crónica o que tengan oxígeno suplementario en casa. Por ejemplo, porque tengo muchos pacientitos que tienen traqueostomías o que requieren oxígeno. Bueno, en esos niños definitivamente siempre tienen que tener un oxímetro, porque a estos niños que son pacientes con condiciones crónicas no van a tener dificultad respiratoria tan fácil. Digamos, están acostumbrados, su cuerpo está adaptado a requerir, o sea, a estas condiciones de baja de oxígeno. Entonces, el niño puede andar en 88 y campante como si nada, a diferencia de un niño que no tenga una condición crónica. Entonces, en esos pacientes sí es bien importante tomarles la oxigenación y darnos cuenta si requiere o no oxígeno. Entonces, en resumidas cuentas, sí está bien, tengan un oxímetro, pero sepan utilizarlo. ¿Termómetro? Termómetro definitivamente es un básico. ¿Dónde lo ponemos? Bien, hay diferentes tipos de termómetros. El convencional de axila está perfecto, pero también tenemos que asegurarnos que esté bien colocado. No colocarlo sobre la ropa, o sea, asegurarnos que esté exactamente en contacto con la piel. Hay termómetros que son de oído, esos también son muy precisos. Y los termómetros, no me encantan los termómetros de frente porque también dan muchas lecturas erróneas en cual el niño puede traer muchísima fiebre, pero tú no la tomaste a la distancia correcta, en el punto correcto, y te va a salir 36.5 y tú estás viendo que el niño está ardiendo en fiebre. Entonces siempre voy a recomendar los tradicionales baratitos de 15 pesos que van en la axila. ¿Que son de mercurio real o los electrónicos? Ya no se consiguen casi los de mercurio. Sí es cierto que eran los más precisos o son los más precisos, pero también por el riesgo de que se quiebren y de la intoxicación, ya es difícil conseguirlos y tampoco lo recomiendo, pues, porque el mercurio es tóxico, entonces es muy frecuente que se quiebren. Entonces, con el normalito de axila que se encuentran electrónicos en las farmacias, yo creo que es suficiente y un básico. ¿Y el del oído, si tuvieras la opción de elegir entre el del oído y el de axila? El de oído lo que tiene, o la mayoría de los de oído lo que tiene es que son muy rápidos. El termómetro de axila tienes que esperarte, dependiendo de la marca, el tipo, entre 2 a 4 minutos. Entonces, a veces estar peleando con la fierecilla para que se lo deje 4 minutos es complicado, pero si no, no te va a dar una lectura correcta. Entonces, los que tienen los de oído es que son 15-30 segundos. Entonces, sí lo recomiendo. ¿Nebulizador? ¿Nebulizador? ¿Para todos o no para todos? No, definitivamente no. Así de que acabas de tener un hijo, te compras un nebulizador, por si acaso, así, ¿no? Pues es que no lo recomiendo porque, sí es verdad que un número importante de niños puede ser que lo vayan a requerir en su primer año de vida. La gran mayoría no lo va a necesitar. Entonces, no lo recomendaría de primera instancia. Y tampoco es algo difícil de conseguir en términos de que si se te pone mal de primera vez un niño y que nunca lo has nebulizado, es mejor que vayas al médico y te diga si lo vas a necesitar o no, y pues en ese momento se consigue. Porque ante una urgencia de dificultad respiratoria en tu casa, pues mejor el hospital. Lo llevas al hospital. Entonces no sería algo que le dijera a todos los papás, compren un nebulizador. Porque en muchas ocasiones o no lo vamos a necesitar o vamos a utilizar otras vías, o sea, por ejemplo, una aerocámara, que tampoco es que todos los niños vayan a necesitarla. Una aerocámara es una cámara espaciadora, es un tubito que tiene una mascarilla en donde podemos utilizar medicamentos inhalados. Entonces, en muchos pacientitos que tengan sibilancias de repeticiones, eventos en los que se les cierran los bronquios o asma, pues son la medida en la que lo vamos a utilizar. Cuando no son capaces todavía como de coordinar el accionar del inhalador con su aspiración. Sí, y porque hay dispositivos que sí están diseñados para boca, pero no para que la coordinación en un niño pequeño pues no va a ser la eficiente. Entonces, realmente son muy pocos los casos en los que en lo personal indico nebulizaciones. Indico nebulizaciones en un paciente a lo mejor que tuvo una neumonía,
en un paciente con Krupp, que es una inflamación digamos, en la laringe, una laringotraqueitis, eso es el Krupp. Y pues a veces en las bronquiolitis. No es algo tan común que yo recomiendo o que yo indique. Para aflojar la flemita, ¿no te lo piden con esa frase? Sí. Que no está tan mal pensarlo, porque el salbutamol, entre sus usos, ok, sí, es un broncodilatador, pero también ayuda a mover mejor el moco acá abajo. O sea, eso te ayuda si el paciente en verdad trae, por eso lo usamos en las neumonías. Pero la gran mayoría de los niños lo que traen son mocos acá arriba. Entonces nebulizarlos no va a sustituir al aseo nasal. Y muchas mamás sí creen eso, o sea, creen que, es que no le puedo hacer lavados nasales, mejor lo nebulicé con solución salina, no lo va a sustituir. A veces si el moco es demasiado espeso, bueno, pues puedes nebulizarlo con solución salina, pero no va a sustituir un aseo nasal. Entonces, las nebulizaciones únicamente se te las indica el médico, no para aflojar la flema, sino en condiciones puntuales en las que si estás viendo que tienen muchas secreciones en vía aérea inferior. Uno de los mayores problemas en general en México es el abuso de antibióticos, y probablemente en todo el mundo, ¿no? Siempre hay campañas del uso racional de antibióticos, de no dar antibióticos ante cualquier aparente infección, tanto en niños como en adultos. ¿Crees que sigue pasando? ¿Seguimos abusando mucho de antibióticos en niños? En niños y en adultos. O sea, sí creo que pues mucha culpa es de nosotros los médicos, pero también mucha culpa es también de los papás, que ante un hijo enfermo pues se desesperan, se estresan, se ponen nerviosos y quieren verlo bien lo más pronto que se pueda. Entonces, tienes a un niño que a lo mejor tú sabes que ese niño siempre hace fiebres altas, entonces, porque a veces eso es hasta cierto punto idiosincrático, o sea, a veces hay niños que hacen fiebres de 40 siempre, independientemente de por qué sea que se enferme, o simplemente que eso le genera mucha ansiedad a los padres. Entonces llegan, es que tiene fiebre, deme algo para que se le quite rápido la fiebre. Entonces a veces esta presión hace que malamente los médicos caigamos en tenga su antibiótico. Y el antibiótico no es un antipirético, o sea, el antibiótico no le va a quitar la fiebre. Si es viral, no le va, o sea, la fiebre le iba a durar lo mismo con, sin o a pesar de. Y lo que va a pasar es que si ese niño a lo mejor tenía un cuadro viral, se sobreagrega una bacteria, pues ya no le va a servir ese antibiótico que le diste. Entonces, a lo mejor es una manera muy, muy burda de explicarlo, pero siempre les digo, digamos que el antibiótico es un matacucarachas, pero tienes una infección por chapulines, entonces tú le vas a poner el matacucarachas y no le va a hacer nada a ese chapulín. Entonces, pero no tienes nada para combatirlo más que esperar que se vaya, controlando los síntomas, ¿no? No vas a dejar al niño con fiebre así nomás, pues vas a controlar la fiebre, que eso sí es lo verdaderamente peligroso. Pero el punto es esperar a que tu propio cuerpo combata esos virus. Otra de las exigencias comunes de los padres a veces es inyecciones de antibióticos específicamente. Sí. ¿Tú qué tan seguido recomiendas en tu práctica diaria? ¿Qué tan seguido recetas inyecciones comparado a recetar vía oral un antibiótico? Ya cuando estamos un niño que tiene sí una infección bacteriana, tiene todos los datos, necesita dar antibiótico, ¿cuántos recetas inyectados y cuántos recetas vía oral? Yo creo que si alguno de mis pacientes ve este podcast, si salen más de 2 que yo les haya dejado antibiótico inyectado, toda tu vida prácticamente. Sí, se me hace mucho. No receto antibióticos, digo, la tecnología ha avanzado tanto que ya hay muchos medicamentos vía oral que hacen, incluso si es algo fuerte, pues, o sea, incluso neumonías, pues ya tenemos muchas opciones vía oral que te hacen que no necesites ponerle antibiótico intramuscular, ¿no? O en muchas ocasiones tenemos la falsa creencia que si se lo doy le va a hacer efecto más rápido y se va a aliviar más rápido. Y pues la mayoría de las veces, pues ¿para qué someterlo? Explícame como si yo fuera un papá terco y que te digo, pero es que le va a hacer efecto más rápido.
Pues el mecanismo de acción de los antibióticos es el mismo, o sea, lo que tú buscas cuando das un medicamento es la concentración en sangre. Entonces, la concentración que se alcanza inyectado o tomado es la misma. A veces lo que hace que decidamos, por ejemplo, ponerlo por la vena, es porque tú necesitas concentraciones mayores o de medicamentos más fuertes que no puedes conseguir vía oral. Pero si yo puedo darle un medicamento vía oral, no versus uno intramuscular, y que sean exactamente el mismo medicamento, siempre vamos a irnos por el vía oral. Porque uno hace que completen el tratamiento. Porque la gran mayoría de las veces, porque supongamos la penicilina es igual, o sea, similar a la amoxicilina, por ejemplo. A la amoxicilina. Pero la mayoría de las veces, si tú le dices al papá que lo vas a inyectar 10 días, a darle tomado 10 días, pues es muy probable que al tercer día ya no va a tener fiebre, entonces pues ya no le vas a querer terminar los 10 días de picotiza. Entonces eso hace que cortes los tratamientos antibióticos y haya una mayor resistencia. Pero el por qué te piden que sea inyectado es porque piensan que con 3 ceftriaxonas le vas a ganar un esquema de 7 días de amoxicilina. Y no, lo que estás haciendo es darle una bomba atómica a algo que a lo mejor con amoxicilina iba a salir. Entonces, en los esquemas de 3 días de ceftriaxona, pues ya deberían de estar penados por la ley. Y te siguen llegando, ¿verdad? Me imagino, o sea, te llegan niños que les ves la receta y ves que un médico que es certificado realmente, o sea, es un médico, no es de que el papá se lo quiso poner, o sea, un médico que recetó ceftriaxona, 3 dosis, o sea, una cada 24 horas por 3 días. Sí. ¿Qué mensaje sutil, en buena onda, le darías a estos médicos que recetan o sobre recetan medicamentos inyectados? Creo sutil, sí. No, claro. No, digo, es que puedo ser empática con ellos de que sí, es que el paciente insistió mucho. Bueno, pues sí, pero también gran parte de la labor del médico es educar al paciente, ¿no? Explicarle el por qué no lo necesita y el por qué darle medicamentos tan fuertes a la larga solamente va a complicar las cosas. Pues a lo mejor, insisto, le estás tirando una bomba atómica, pues sí, que sí va a matar definitivamente la bacteria que tenga, pero que a lo mejor o sea, el tema de armas, pues con algo un poco más leve hubiera respondido perfectamente bien. Entonces mi consejo con estos médicos es: no sucumban ante la presión, porque quiero pensar con todo corazón que lo están indicando por la presión del paciente y no porque no estén actualizados en los esquemas de antibióticos. No lo necesitan. Sí. Y la gran mayoría, insisto, el 90% de los cuadros son virales. Y yo sé que es muy difícil que el paciente solamente salga con paracetamol y un antihistamínico de la consulta, pues. Pero en eso consiste la labor del médico, en explicar. Entonces, yo les aseguro que si ustedes le explican bien al paciente, el 99% se va a ir tranquilo. Si tú le dices: señora, es que no le va a dar antibiótico, no, porque no lo necesita por esto y por esto, pero para eso necesitas haber leído cuáles son los criterios para darle antibiótico a una infección. Acabo de tener un caso cercano en donde el paciente tuvo mano, pie, boca, entonces, que es una infección viral. En la que pues fue a un médico de primer contacto y me mandó la foto de las lesiones y yo le digo: ok, ¿tuviste un cuadro respiratorio previo? Sí, pero traigo infección en la garganta. El doctor me dijo que tenía mucha fiebre y que por eso me iba a dejar antibiótico. Ok, fiebre no es igual a antibiótico. ¿Cuándo sí hay que dar antibiótico? Pues que ya se compruebe que hay pus en la garganta, que haya ganglios, que haya inflamación en el oído. Algo que tú pudieras determinar dónde está la infección. No es nomás fiebre, le voy a dar antibiótico. Entonces, a lo que iba con esta anécdota es que el criterio para dejar el antibiótico fue: pues es que tenías fiebre muy alta. Y pues no, ese no es un criterio, ¿no? Y ya más que comprobado que era un cuadro viral, que después salió con las lesiones, ¿no? Que pues eran mano, pie, boca. Entonces eso es un cuadro totalmente viral, que no porque tuviera fiebre muy alta, pues necesitaba ese antibiótico. Sobre la presión que puedes llegar a sentir tú como
médico ya subespecialista, ¿llegas a sentir presión de los papás sobre tu tratamiento, de que si de repente van y pagan tu consulta, que me imagino que es cara? Bueno, me imagino que es arriba de lo que la mayoría paga, pero es lo justo, cobras lo justo, pero sí es más cara que un pediatra promedio probablemente. Y van a tu consultorio y salen con una receta de paracetamol y de loratadina, por ejemplo, que a lo mejor les cuesta en la farmacia menos de 100 pesos en total, y que podrían decir, ¿sabes? Yo le hubiera dado eso. No me dio ni antibiótico, ni me dio vitaminas, ni me dio nebulización, ni me dio nada de estas expectativas a lo mejor que tenían. ¿Cómo lidias tú con esa presión de los papás? Yo creo que es parte fundamental de la consulta, y creo que el plus de lo que podemos hacer, digamos, en la medicina privada sobre todo, es el tiempo que tú le vas a dedicar al paciente. Es que el paciente se vaya entendiendo cuál es el problema. Entonces, en verdad, a veces me tardo, no sé, 10 minutos en interrogar, otros 10 en explorar y 40 en explicar por qué vamos a dar lo que vamos a dar. Entonces, si tú le explicas al paciente, mire, es un cuadro viral, no hay pus, en serio que a veces les enseño, mire, vea la garganta, vea el oído, si tú le explicas al paciente de, ok, ahorita el cuadro es viral, no lo necesita, vamos a solamente, lo que le está generando la tos es el moco, mire el moco, vamos a sacar ese moco. Creo que ellos lo agradecen, aunque la receta traiga 1, 2 o 20 cosas. Lo que sí es mi política, digamos, o mi objetivo siempre es que el paciente se vaya, o sea, en que su receta, todo lo que esté ahí, sepa para qué es, o sepa por qué se lo estoy dejando. No, pues que le dejó, voy a inventar, este niño sí le dejó hierro. Bueno, pero es que me llegó con unos laboratorios en donde se demostró que tenía una anemia por deficiencia de hierro, no porque a todos los pacientes les vayas a dar vitaminas o minerales, ¿no? O este niño sí le dejó nebulizaciones, sí, porque a este niño necesitaba, no sé, moverle las secreciones, y por eso en lugar de dárselo inhalado se lo dejé nebulizado. Entonces el objetivo es que así sea 1, 2, 4, 5, 20 cosas, lo que esté indicado en su receta, él sepa el por qué. Y hasta el momento pues me ha funcionado, ¿no? O sea, hasta el momento creo que los pacientes se van, creo que tranquilos, porque digo, si no, pues no volverán, pero se van conscientes de cuál es el problema. Y hay veces que llegan conmigo por sintomatología respiratoria crónica y no les receto nada diferente a lo mejor a lo que ya tenían indicado, y es lo que yo siempre les digo, es que yo no voy a descubrir el hilo negro, o sea, no me parece que los tratamientos que tuviera estuvieran mal, es que a lo mejor no le estamos dando el tiempo adecuado. Entonces, que tú le expliques que por qué le vamos a continuar el mismo tratamiento que le recetó el pediatra, a veces con eso ya se quedan tranquilos y conformes, mientras tú le digas el por qué. Porque tampoco soy de la política de que voy a inventar, este niño le dieron loratadina de esta marca y tú le vas a dar loratadina de otra marca nomás para sentir que hiciste algo diferente, ¿no? Es más bien explicarle el por qué sí, por qué no. A veces nomás hacemos algún ajuste de que, ok, estoy de acuerdo, pero a lo mejor incrementando la frecuencia, incrementando la dosis, o no sé, algún ajuste puntual, y explicarles el por qué es suficiente sin tener que llenarlos de cosas que no necesitan. Siempre menos es más, y lo vimos desde el COVID, ¿no? No porque vieras unas recetas inmensas quiere decir que era un mejor tratamiento. Entonces, el menos es más en la medicina siempre debe de prevalecer, porque entre menos medicamentos des, menos probabilidad de efectos adversos vas a tener. Mejor apego también. Mejor apego, claro. Que a veces las recetas 10 y dicen, nomás me alcanzó para 5 de estos, claro. y eran los 5 que a lo mejor pues ni al caso, ¿no? Es a lo mejor que podías prescindir, ¿no? Sí, en GINA dice GINA es la guía del asma. Global Initiative for... para asma. Para asma. Básicamente. Aquí vamos a poner, lo voy a editar y le va a poder aparecer aquí. En GINA dice que no siempre el tratamiento correcto es el adecuado. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor está indicado un medicamento combinado carísimo de 800 pesos y es un paciente pues, que no lo va a alcanzar. Entonces a lo mejor puedes hacer un ajuste con lo que tengas
para dárselo. Entonces, esto también es parte de la sensibilidad de la consulta, de que tú ver, ok, sí, estoy de acuerdo que necesita todo esto, pero si no lo va a poder comprar, mejor hazle el ajuste para que aunque se tarde un poquito más, pueda ser accesible. Porque porque tú le puedes recetar el vademecum completo, pero si no lo va a usar, porque no le alcanzó para comprarlo, porque no lo va a poder usar, porque el niño, aunque diga que por edad ya debería tomar pastillas, no se las va a poder tomar, pues tienes que ajustarlo de acuerdo al paciente. Entonces siempre trato de explicarles que sí, ok, vamos a partir de una guía, porque pues yo no me inventé la neumología, ¿no? O sea, todo va con base a guías o con base a lo que ya está escrito, pero vamos a ir adecuando el tratamiento a las necesidades de Juanito. Es que porque aparte Juanito, no sé, va todo el día a la escuela y luego va a deporte, bueno, a lo mejor necesitas hacer cambios en los horarios o algo para que la dinámica familiar pueda ir también con base a su tratamiento y para que mejores el apego. Oye, otra pregunta, ¿qué tan frecuente recetas vitaminas? Porque yo creo que también es algo que frecuentemente te piden los papás. Sí. ¿Y tú realmente qué tan frecuente lo recetas? Muy pocas veces. Un niño que está en peso y talla adecuado, sus mejores vitaminas es la que consumes en los alimentos. Entonces, muchos de los suplementos indicados para niños, lo que más tienen son azúcar. Entonces, no lo necesitan. Estas gomitas, que son vitaminas, si tú lees los ingredientes, básicamente es azúcar. Entonces, pues no hay mejor manera de recibir las vitaminas que con una alimentación saludable y balanceada. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Pues en niños que tengan peso y talla adecuado. Porque muchas veces es que este niño no come nada, dele vitaminas porque no come nada. Pues no creo que no coma nada si el niño pues está creciendo bien, está ganando el peso que debería de ganar. A lo mejor no come lo que yo quiero que coma, la cantidad que yo quiero que coma. Ejemplo, le sirven un plato de pozole al niño de 10 años y se comió la mitad porque ya está satisfecho, pues no, es que no quiere comer porque no se acabó todo el plato, o sea, toda la porción que para mí es correcta. Entonces, pues no, o sea, tú vas como pediatra, pues revisas que el niño esté creciendo de acuerdo a su carril percentil, o sea, que estaba creciendo y ganando peso de manera adecuada, y si es así, pues no hay delito que perseguir, pues no hay que sobre tratarlos. Sí. Entonces mejor buscar que sea una alimentación variada, que sea adecuada para su edad y sus requerimientos. Otro medicamento específico, Ambroxol, ¿qué tan frecuente lo recetas? Ahí sí jamás, nunca. No, los mucolíticos, que son estos medicamentos para aflojar la flema, pues no los utilizo porque, bueno, partiendo del punto que la gran mayoría de mis pacientes tienen problemas pulmonares crónicos, es decir, asma o son sibilantes, estos medicamentos están contraindicados en estos pacientes. Porque en un paciente con asma lo que está sucediendo es que hay o sea, que el bronquio está respondiendo de una manera exagerada a un estímulo. Entiéndase, se cierra, pero no solamente se cierra, empieza a producir más moco. Entonces, y por eso se tapa y por eso genera dificultad para respirar el hecho de que se estrecha mucho su vía respiratoria. Entonces ya está produciendo mucho moco y tú le vas a dejar un medicamento que lo va a aguadiar, lo va a hacer más ligero ese moco. Lejos de ayudarlo a expectorarlo, va a ser más complicado para ese bronquio, para ese niño manejar ese moco, entonces va a generarle más tos. Entonces, para empezar, casi todos mis pacientes tienen prohibido el uso de mucolíticos. Hay algunas condiciones muy específicas en las que podrías quizá dejar algún mucolítico, como por ejemplo una sinusitis en la que tú verdaderamente necesitas mover ese moco, a lo mejor, pero en pacientes que tú garantices que no tienen problemas de vía aérea inferior. Con Rebeca, que la tuviste en tu podcast pasado, platico mucho de eso con ella, ¿no? Ella ya sabe, porque trabajo mucho con ella. Me parece un excelente otorrino, entonces siempre ya sabe que mis pacientes si no van con mucolítico, porque la gran mayoría, lejos de ayudarlos, les va a complicar los cuadros, les va a dar más tos. Entonces, fuera de circunstancias muy puntuales, no hay indicación para darlos. No les va a quitar la tos, no les va a hacer más aguadito, no les va a mejorar la manera de quitarle la flema.
¿Y dextrometorfano? No, el dextrometorfano es un antitusígeno, o sea, un antitusígeno que es... Oye, ¿y qué opinas del dextrometorfano? El dextrometorfano entra en el grupo de los antitusígenos. Entonces, pues como ya lo habíamos mencionado, los antitusígenos no están indicados porque simplemente apagar el foquito que decíamos, ¿no? Que era para quitar la alarma, pero no solucionar el problema. Entonces, prácticamente ningún neumólogo pediatra nunca va a recetar algo para quitar la tos, a menos que haya ciertas indicaciones muy puntuales. Los antitusígenos se dividen en centrales y periféricos, es decir, que actúan a nivel del cerebro o actúan a nivel de los receptores de la tos. Los que son centrales, que actúan en el cerebro, pues esos definitivamente nunca los usamos, porque le están diciendo al cerebro no tosas. Entonces, pues en un niño eso puede ser peligroso porque le estás quitando un mecanismo de defensa. Cuando a lo mejor podrías indicar un antitusígeno es cuando es una tos inútil, cuando ya es lo que te quedó de un cuadro respiratorio. Es decir, esta tos que te queda ya después de que estuvo la infección, a lo mejor y solamente bajo revisión puede ser que indiques un antitusígeno de acción periférica, pero en casos muy puntuales, ¿no? Con previa valoración, no de manera general a todos. ¿Y te siguen llegando muchos pacientes que utilizaron Ambroxol con dextrometorfano y otros? Sí, muchísimo. O, por ejemplo, salbutamol vía oral, que eso también es muy recurrente y pues no, se ha visto que la dosis, o sea, tiene muchos efectos adversos, no hace mejor efecto en el bronquio, al revés. Tendrás que dar una dosis muy alta que los efectos adversos sobrepasan al beneficio, entonces no está indicado tampoco el salbutamol vía oral en jarabe. Entonces, sí, es un medicamento que va directamente, a vía aérea y hay una forma que lo puedes hacer inhalado, está de locos que sigue existiendo eso, ¿no? Sí. ¿Qué otros medicamentos que si te viene a la mente uno también así que tengas ganas de que si fueras Cofepris lo bloquearías así? Ay, me voy a meter en problemas, pero estas combinaciones en donde viene el antiviral, el antipirético y que aparte viene un antihistamínico. El antiviral que contiene estos medicamentos combinados, pues ya tiene mucha resistencia, entonces ya prácticamente ningún virus es sensible a la amantadina, que es lo que contiene. El antihistamínico que contienen en su mayoría es clorfenamina, que es un antihistamínico de acción, o sea, de primera generación, entonces son de los que te dan sueño. Entonces, fuera de que están contraindicados en los niños menores de 2 años, viene una dosis subóptima, entonces pues tampoco es que te vaya a tener gran efecto antihistamínico, o sea, porque no le va a quitar el moco. Y el paracetamol también viene a dosis bajita, entonces siempre les digo, de darles este medicamento, mejor les doy un antihistamínico adecuado para su edad y su peso calculado, y el paracetamol para su edad y su peso. Entonces, y ni le das el antiviral, ¿no? No, el antiviral, pues fuera de poquitas enfermedades, para los virus no tenemos gran cosa. ¿Cuáles poquitas enfermedades? Pues por ejemplo influenza, que tiene su antiviral específico, que es el oseltamivir o bueno, ya hay unos nuevos, ¿no? Fuera de esos, fuera del herpes que tiene la ciclovir, hay muy poquitas enfermedades virales que tengan un antiviral que funcione. La amantadina no es uno de ellos, entonces pues no lo prescribo. Ese sería uno de los que si fueras de Cofepris, sí, lo prohibirías. Pues sí, y creo que si no podemos combatirlo, pues al menos no lo apoyemos, pues no lo prescribas. Claro. Y que solo, exacto, solo debería desaparecer, ¿no? Claro. Porque no lo usamos, ¿no? Antibióticos, ¿cuáles son los que menos recetaría? Se me viene a la mente, por ejemplo, los amicacina, gentamicina. Sí, ese tipo de medicamentos tienen muchos efectos adversos y pues prácticamente tienen nula acción por sí solos. O sea, ya eso de darle para una infección de vías urinarias amicacina 3 dosis, pues nomás lo va a dejar sordo al niño. O sea, no le va a combatir ese cuadro infeccioso. Entonces, definitivamente no es algo que yo prescriba ni recomiendo. Creo que para todo hay una serie de pasos, ¿no? Entonces, así como en una receta de cocina no puedes hornear y primero hornear y luego batir, pues así también con los antibióticos, pues hay que irnos primera línea, amoxicilina, claritromicina si hay alguna alergia, no funcionó, entonces te empiezas a escalar.
No de primera instancia quererle darle ceftriaxona o querer dar acitromicina o querer dar, no porque no sean buenos, es porque no los necesitan. Es porque estás haciendo algo demasiado avanzado para algo que a lo mejor no lo necesita. Entonces siempre menos es más. No es que nunca vaya a utilizar esos antibióticos, es que son de amplio espectro, algunos de ellos, que no necesitamos. Por ejemplo, las cefalosporinas, ¿podemos mencionar marcas? Sí, dale. Por ejemplo, Biomix es un excelente antibiótico, o Sedax es un excelente antibiótico, pero una otitis, la gran mayoría del tiempo con la amoxicilina va a ser suficiente. Entonces no necesitas darle una cefalosporina de segunda o tercera generación. No porque el medicamento sea malo, es porque tienes otras opciones más acordes al problema. A veces ni siquiera amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Que también lo vemos como bien común, pero pues realmente no está en sobreuso, ¿no? Una de las enfermedades que ustedes son expertos es el asma. Cuéntame, ¿cómo le hago como papá para saber si mi hijo tiene asma? ¿Qué es lo que ya me empieza a llamar la atención de que hey, esto no es una gripita o estos síntomas no son normales por una infección respiratoria? Bueno, el paciente con asma, no nos imaginemos solamente al niño que empieza con chiflido de pecho, dificultad respiratoria y lo tienes que llevar a urgencias. O sea, yo creo que ese es el niño que hasta mi abuelita diría, ok, yo creo que tiene asma. El asma a veces puede ser un poco más sutil, como es el pacientito que a lo mejor está jugando fútbol y da mucha tos. O empieza ahí un sutil chiflidito, a veces le dicen el gatito, ¿no? O el niño que tiene tos todas las noches, una tos seca, ahogona, que de repente el paciente se agita. Entonces los niños son bien inteligentes. A veces los papás ni cuenta se dan, porque el niño es bien inteligente. A ver, si corro y me da tos, pues no corro. Entonces, a veces yo les pregunto directamente en la consulta, por ejemplo, a ver, Pablito, si tú juegas una carrera con tu mejor amigo, ¿quién gana? No, pues que yo. ¿Y te va a dar tos después de correr? Sí, siempre me da tos, siempre corro. Y a veces los papás como no se han dado cuenta porque el niño es algo que evita, a lo mejor está en el iPad, está en el videojuego y no lo ves hacer actividad física tan comúnmente, pero pues piensas que es pues simplemente flojo. O lo hace en la escuela y pues no lo ves, ¿no? Exactamente, o lo hace en la escuela y no lo ves. Entonces, ¿cuáles serían datos que me harían buscar consulta y sospechar en que a lo mejor haya un problema de asma? Que lo hayas tenido que nebulizar sin síntomas previos. Por ejemplo, que no traía ni moquito, no traía nada y de repente empezó con mucha tos y agitación. Y que dijeras, el pediatra me lo mandó a nebulizar porque traía chiflidito en el pecho. Tos que te despierte por las noches, tos que le dé al ejercicio o agitación o chiflido de pecho, esos son datos muy sugerentes de que a lo mejor tenemos un problema de asma. Entonces, en muchas ocasiones, cada que se enferme, lo tengas que nebulizar, cada que se enferma, trae chiflido de pecho y me indica nebulización. Eso tampoco es normal. Entonces, es muy frecuente que lleguen así a la consulta y yo les diga, ¿sabe qué? Clínicamente tiene un cuadro de asma. Y los papás pues se asusten o incluso a veces hasta se quedan llorando porque nadie les había dicho que tenía asma, o a veces ellos mismos así como que ya lo sabían y decían sí, solamente venía para que me dijeran que sí era asma. Entonces siempre les digo, ponerle nombre y apellido nos ayuda a tratarlo mejor, nos ayuda a poderlo controlar, porque el asma no se quita, pero se controla. Es una condición en la cual tus bronquios van a responder de una manera exagerada a los estímulos. Y siempre les pongo el ejemplo, vamos a suponer que yo nací bien corajuda, entonces cualquier cosita me hace enojar. Con terapia, a lo mejor cada vez voy a necesitar un estímulo mayor para enojarme, o a lo mejor ya no me voy a enojar. Y eso pasa con el asma, yo voy a tener esta condición en la que voy a responder de manera exagerada al estímulo y mis bronquios se van a cerrar, pero con tratamiento cada vez voy a necesitar un estímulo mayor o ya no voy a responder tan exageradamente a esos estímulos. Entonces el asma no se quita, pero se controla y puedes hacer tu vida totalmente normal, porque también me pasa al otro lado de la moneda, en que como sabemos que cada que corre le da tos, pues no queremos que corra, no queremos que juegue, no queremos que entre a ningún deporte porque le va a dar crisis. Y pues no, un niño con asma tiene que ser capaz de brincar, correr, saltar, jugar como cualquier otro niño, sin que tenga síntomas. Si tiene síntomas, pues a lo mejor necesita un empujoncito con medicamentos, pero pues de eso nos vamos a encargar nosotros, que haga su vida totalmente normal. Y ahora sí, ¿qué medicamentos debe tener
tanto el niño como los papás a la mano, un niño con asma? Su medicamento de sostén, es decir, su medicamento preventivo, que la gran mayoría está basado en un esteroide inhalado, fluticasona, budesonide, el que le haya indicado a su médico tratante, y se llaman de acción corta, ¿no? Un beta agonista de acción corta, salbutamol con Vivente. Entonces siempre tenemos que tener estos dos caballitos de batalla para que si hay un incremento en los síntomas podamos actuar en caso de una crisis. Ya. ¿Prednisona vía oral debemos tener a la mano o no? No es necesario porque en muchas ocasiones no lo necesita y el hecho de estar dando esteroide vía oral frecuentemente puede tener otras complicaciones. Sí es cierto que muchas veces utilizamos esteroides de vía sistémica, ya sea oral o intramuscular, pero solo en pacientes en los que el médico así lo decida porque la crisis es severa y no mejora. Muy bien. ¿El asma actualmente mata? ¿Hay personas que fallecen por asma? Desafortunadamente sí, pero la gran mayoría es porque no recibieron un tratamiento o ni siquiera sabían que tenían asma. Claro que la información y el hecho de tener tratamientos preventivos hace que cada vez haya menos crisis severas, pero sí lo sigue habiendo y a veces es más que nada un desconocimiento, el no saber que lo tenía o no saber que eso era su disparador y no tener a la mano un medicamento de rescate o un tratamiento adecuado. Ahora, lo ideal, yo creo que si un niño tiene asma es que vaya con un neumólogo pediatra, como tú. Pero no hay suficientes neumólogos pediatras en todo el país para ver proporcionalmente, ni siquiera les alcanzaría yo creo que una consulta al año si nada más se dedicaran a ver asmáticos, ¿no? Entonces, digamos, ¿quién es el segundo mejor para ver un paciente con asma? ¿El pediatra será o quién? Pues es que el asma, al ser una enfermedad tan frecuente, creo que todos los médicos de primer contacto y entiéndase hasta desde el médico general que está en un centro de salud hasta pues ya especialistas como el médico familiar o el pediatra tienen que saber qué hacer en tanto en una crisis como controlar el primer paso, digamos, de Gina, que ese no lo necesita dar el neumólogo. Tú al paciente con asma lo vas a derivar al neumólogo cuando no mejore con el tratamiento que le diste, cuando te haga una crisis severa o cuando te está haciendo crisis de repetición. No nomás por el diagnóstico de asma, ese seguimiento se lo puede dar perfectamente el médico familiar o el pediatra o incluso el médico general. Hace poquito fue una capacitación una iniciativa de la Secretaría de Salud en donde me invitaron a participar con el tema del asma en niños y justo platicamos de eso porque en muchos centros de salud del estado hay espirómetros, entonces los médicos generales de primer contacto hacen espirometrías y las saben interpretar perfectamente, entonces ellos pueden darle el seguimiento a un paciente no complicado y eso disminuye mucho la carga asistencial del segundo y pues ni se diga del tercer nivel. Entonces sí creo que el asma no complicada perfectamente la podría atender un médico de primer contacto. Hago mucha mención de GINA porque es la guía americana que utilizamos la gran mayoría y también la GEMA, que es la europea, divide el tratamiento como un tratamiento escalonado. Digamos que hay 5 escalones para manejar a un paciente con asma. El primer escalón, incluso el segundo, perfectamente lo puede dar un médico de primer contacto. Los escalones se refieren al número de medicamentos y la dosis. Si tú ya te estás teniendo un paciente que no se te está controlando con eso, es cuando lo vas a derivar al subespecialista, en este caso neumología. Otra de las enfermedades que tratan los neumólogos pediatras es la apnea del sueño. Cuéntame un poquito, igual como papás, ¿en qué se deben de fijar para saber si su niño tiene un problema de esto? El roncar nunca va a ser algo normal si está haciendo algo de manera repetitiva, porque roncar se da por una interrupción del paso del aire en algún punto en la vía aérea. Digo, si fue de manera ocasional porque te quedaste dormido todo chueco, pues bueno, no pasa nada. Pero si ya está sucediendo que estás roncando más de 2 a 3 veces a la semana, eso se le llama ronquido habitual. Los niños pueden roncar por diferentes razones. Que la nariz esté tapada, que las amígdalas estén muy grandes, que estén muy gorditos, que tengan el cuello corto. Entonces, cuando ya está roncando, eso puede estar generando que haya un cese del paso del oxígeno a la vía respiratoria o a lo mejor una
una disminución de este oxígeno. Eso se le llama apnea, cuando no hay paso de oxígeno, o hipoapnea, cuando baja la cantidad de oxígeno aunque siga habiendo. Entonces son estos pacientes que roncan, hacen una pausa y se despiertan, no tienen estos alertamientos. A eso se le llama síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño. Entonces eso es un problema cada vez más frecuente que puede tener una solución sencilla como tratar la rinitis o un poquito más compleja como necesitar una cirugía de amígdalas, adenoides o incluso un dispositivo que meta presión, entiéndase un CPAP, para ayudarles a respirar. El CPAP no está indicado en niños menores de 10 años porque puede haber deformaciones del macizo facial, pero en algunos casos severos incluso se puede considerar si el riesgo es mayor si el beneficio es mayor que el riesgo, ¿no? Entonces, este cuadro de ronquido habitual es algo que tenemos que revisar los neumólogos sí o sí. Porque en muchas ocasiones, ay, mira, ronca igual que su papá. Y creemos que, ay, mira qué chistoso, o sea, es como un adultito. O está descansando bien a gusto porque está roncando, ¿sí, no? O al revés, está roncando porque está muy cansado. Y pues no, el roncar, insisto, de manera frecuente no es normal ni está bien. Les voy a estar compartiendo aquí las redes de la doctora, está publicando cosas muy interesantes, se toma su tiempo también para hablar sobre estas enfermedades y muchas más. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos sacar cita? Muy bien, a mí me encuentran en el Hospital San José, en el piso 4, en el módulo O. Los teléfonos para citas, pues si quieres los dejamos acá anotados. Ya sé que ahorita tengo un poquito complicada la agenda. Si es una urgencia, pueden mandarme mensaje directo, ya sea por mis redes sociales o en mi celular, que también aparece en mis redes sociales, porque entiendo que algunas cosas pueden esperar, porque es un problema que ya tiene acarreando un poquito más de tiempo, y otras cosas son una urgencia. Si es así, mándenme mensaje directamente, porque ahorita sí tengo un poquito saturada. ¿Cuánto tarda en hacer consulta una persona promedio contigo? No, pues depende. Es muy complicado. Según la temporada también. Según la temporada. Pero entonces, si es una urgencia, si ustedes consideran que es una urgencia, manden mensaje directamente y yo Instagram, trato de... ¿es lo que más usas? Instagram, sí. Y Facebook también. ¿Y WhatsApp tienes dos celulares o tienes uno solo y todo te llega ahí? Tengo uno solo, lo cual es un grave error. ¿Estás segura que quieres hacer eso? Pero es que sí trato, es que por las características de mis pacientes que pueden hacer crisis severas, sí trato de estar al pendiente. Si es una urgencia, márquenme, pero si es solo una duda, mándenme WhatsApp y ya lo contestaré. También es parte de la educación que das cuando van a consulta contigo. Les das tu teléfono y les explicas cuándo usarlo, cuándo no. Con gran poder viene gran responsabilidad. Entonces, si tienen mi celular, úsenlo solo para urgencias. Pero sí. Entonces, gracias. Si quieren agendar cita conmigo, directamente al consultorio, y si es una urgencia, pueden mandar un mensaje directamente a mi celular. ¿Hasta qué edades atiendes? Desde recién nacidos hasta los 18 años. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, doctora. Un placer, de verdad que aprendí, como siempre. O sea, si los pediatras aprenden de ti, yo que soy médico general, soy especialista en anestesiología, pero pues antes de eso soy médico general y pues me gusta aprender de todos los temas. Sin duda, hoy aprendí mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a voltear para allá, para la miniatura, para la foto final y sonreímos y listo.